Muy buenos días con todos. Quisiéramos también que nos acepten la grabación de esta reunión. Gracias. Como dijo Nina, el día de hoy para nosotros es un día muy importante porque estamos presentando el proyecto Fenómeno de Oportunidades en su segunda etapa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en una presentación. Yo quiero saludar la presencia del ingeniero Justo Eche, alcalde de la municipalidad, la directora de la UGEL, la profesora Marcela Socorro, el director de la escuela, la docente, los docentes de la Universidad San Andrews, también van a incorporar docentes de la Universidad de Piura, a la señorita Carolina Vilches de la Dirección Desconcentrada, y a los otros funcionarios que en estos momentos nos están acompañando en esta reunión. Bueno, para nosotros es muy importante este inicio e indicar que esto forma parte de una de las líneas de investigación que tiene Prisma, que es la investigación. Nosotros tenemos una línea grande en todo lo que es salud, pero lo que hacemos en este momento es toda una investigación social. Y esto forma parte de uno de los 5 pilares que tiene el Perú como parte de lo que es la gestión del conocimiento, ¿no? En una reunión que estuvimos hace 2 semanas atrás, la presidencia del Consejo de Ministros decía que todas las instituciones públicas ya tienen que empezar a trabajar investigación. Ya no solamente deberíamos de trabajar en función a lo que creemos, sino deberíamos de aprender a investigar. Creo que esta es una forma de trabajo articulado, municipalidad, sector educación, dirección de cultura y la universidad, en este caso la Universidad San Andrews, y la Universidad de Piura, con quienes vamos a ver esta segunda etapa del proyecto. Lo vamos a ver con Nina, que nos va a presentar cuáles van a ser esos resultados importantes, darles la bienvenida, y esta es una reunión súper ejecutiva. Cada ponente que ven aquí va a trabajar 5 minutos, y con eso vamos a tener elementos como ir viendo de lo que se trata esta intervención. Ha empezado en marzo del 2021 y termina en mayo del 2022. Bienvenidos a esta nueva etapa de Fenómeno con Oportunidades. Gracias. Saludo también la presencia del profesor Julio Paso, subgerente de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Sechura, quien está también acompañándonos el día de hoy. El proyecto El Niño, un fenómeno con oportunidades, aprendiendo historia y a valorar los activos de la comunidad por el empoderamiento del currículo digital en el norte del Perú, es financiado por la Universidad San Andrews y ejecutado por la ONG Prisma en alianza estratégica con UGEL Sechura. La Universidad San Andrews es una universidad pública de Andrews, Escocia. Es la universidad más antigua de Escocia y una de las más antiguas del Reino Unido. Fue fundada en el siglo XV, en 1410, y en la actualidad sigue siendo una de las universidades más prestigiosas del país. Tenemos en este momento a la investigadora principal de la universidad, Nina Lauri, quien nos dará los alcances importantes sobre el proyecto. Cabe resaltar que Nina es una geógrafa y académica británica. Desde el 2016 es catedrática de Geografía y Desarrollo de la Universidad de San Andrews. Es conocida por su amplio trabajo en torno a la inclusión social, el desarrollo internacional y la sostenibilidad ambiental. Ha producido un amplio y conceptual trabajo innovador caracterizado por un enfoque internacional profundamente comprometido y una preocupación por descentralizar la comprensión del medio ambiente y el desarrollo. Es autora de 5 libros, incluido Desarrollo Indígena en los Andes, y 2 libros editados y coautorados en español. Ella ha hecho sus investigaciones en el norte del país, donde se enfoca en las áreas afectadas por el fenómeno del niño, y trabaja con Prisma, SITCA, Universidad de Piura y la Universidad Agraria en La Molina.
Con toda esa experiencia, dejamos en la palabra a Nina Lauri, investigadora principal de la Universidad de San Andrés. Bueno, querida Mari Carmen, muchísimas gracias. Aquí voy a compartir mi pantalla. Espero que, por favor, que todos pueden ver. ¿Pueden confirmar que pueden ver la ponencia? Ya, queridos, estimados amigos, voy a dar una muy breve resumen de la primera etapa de nuestro proyecto de investigación que hemos ido elaborando tanto con Prisma y la Universidad de Piura y la Universidad de La Molina y la Universidad de Newcastle y también CIPCA. El proyecto en sí trataba de explorar las oportunidades con el fenómeno del niño. Y lo que vamos a empezar con el nuevo proyecto es profundizar y difundir en una forma mucho más creativa, enganchándonos con el sector cultural en la zona, los resultados del proyecto. Entonces, lastimamente, el Oliver Calle, quien es nuestro coordinador, basado en Prisma, está enfermo con COVID hoy en día, pero bueno, está mejorándose felizmente, pero desde su cama manda saludos a todos. Bueno, y así soy yo, bueno, un poco más joven que ahora, pero pasamos el siguiente para ir ahí de frente con el proyecto. Entonces, como les estaba explicando, la primera etapa fue tratar de explorar oportunidades con el fenómeno del niño. Ustedes que conocen muy bien el desierto, saben que cuando llega el niño, llegan las lluvias, ya es otra cosa. Y ahí quiero agradecer y nombrar la memoria del alcalde Ángel Agorto Pingo, que lastimamente murió. Él fue uno de los iniciadores de este proyecto a través de un viaje que hice con él por el desierto de Sechura. Y él nos dijo, mira señorita, el niño para nosotros no es ningún desastre, sino es una oportunidad. Entonces, para tratar de entender esta oportunidad, hemos armado un consorcio interdisciplinario multisectoral. Eso tiene que decir tanto con el sector educativo y también de la municipalidad de Sechura y a nivel de distritos también. ¿Y por qué es importante estudiar eso? Bueno, es importante porque nadie hasta ahora ha hecho un estudio así interdisciplinario y también enganchándose con la gente de la zona sobre los sistemas desierto, el niño y alimentación. Y como que Darwin o Marlon, como le conocemos, Marlon Eche, nos ha enseñado tantas veces, mira, Nina me ha dicho, mira cómo están sembrando aquí en el desierto, mira lo que pasa cuando llueva. Entonces, eso fue la política del proyecto, es tratar de ser visible lo que ha sido invisible, o sea, las experiencias de la gente que vive en el desierto y cómo pueden hacer vida ahí y sacar provecho, por ejemplo, de las lagunas y ahí los peces, el pescado. Y un énfasis de este proyecto es tratar de ponerlo en el contexto de cambio climático. O sea, de todos modos, las lluvias en el norte se van a ampliar, van a aumentar. Entonces, las lagunas ya van a tener bastante agua. Entonces, eso ya es definitivamente algo que va a pasar en el futuro. Entonces, el proyecto quiere usar el pasado para comprender el presente y mejor manejar y planificar el futuro en el contexto de cambio climático. Bueno, no voy a ir a detallado con lo que hemos hecho. Hay 4 paquetes de trabajo ahí y lo que nos interesa más que van desde historia hasta las ciencias físicas también. Pero lo que quiero destacar es más que nada, eso es el plan de trabajo de todos los paquetes, pero quiero destacar más que nada eso ahí que dice que es el fin, el por qué. El por qué es como comprender de mejor manera el sistema alimentario del niño en el desierto, usando ya el enfoque
también trabajando con las experiencias de las personas en la zona. Y hemos sacado una serie de diferentes materiales, datos, como decimos en inglés, no findings o outputs. Pero es esta parte aquí que realmente nos llamó la atención. Y ahí tenemos que agradecer a las colegas de Prisma, del colegio de Daniel Alcides Carrión, especialmente el director Roberto y también la profesora Nancy, quienes en el momento de COVID con Prisma dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos enseñanzas sobre historias orales a nivel del colegio con los estudiantes con quienes estamos trabajando en una forma digital? O sea, darle un currículum digital para hacer historias orales. Y esta experiencia ha sido premiado, como todos sabemos, a nivel de región y también al nivel de la nación también. Entonces, eso es el base de esta segunda etapa, que vamos a construir por encima de la experiencia de las historias orales, aumentarlo y usarlo como parte de la investigación con los jóvenes, ¿no? Y también para que ellos aprenden y pueden ser orgullosos de su propio contexto y enfrentar los desafíos. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, hay 4 cosas ahí que pueden ver, ¿no? Y leer, pero yo quiero mostrar esta parte aquí y por eso que estoy tan agradecida que los colegas del sector cultural están aquí, porque también queremos aumentar la experiencia, reflexionar sobre la experiencia de historias orales, pero abrir nuevos espacios trabajando con los museos locales, como Chusis, por ejemplo, y ahí estamos muy felices que podemos contar con el apoyo también de nuestra colega Cristina Vargas Pacheco de la Universidad de Piura, quien es experta en este tema. Bueno, ahí hay bastante información en este slide y no voy a leer todo, solamente les voy a decir, bueno, primera parte es enseñar a los alumnos a hacer historias orales y también tener un conocimiento de los bienes culturales que tienen. El segundo es vincular eso con la agenda de desarrollo sustentable y tratar de armar materiales para colocar, por ejemplo, en espacios como el parque ecológico, ¿no? Ahí en Sechura. Y el tercer punto es tratar de armar unos recursos curriculares para profesores, tanto en el Perú y en Reino Unido, y ahí para juntar la experiencia y compartirlo para que tenga impacto en el currículum. En lo de museos estamos contando con el apoyo de Karen Brown, del parte de St. Andrews, y en lo de el currículum en Gran Bretaña estamos contando con el apoyo de mi colega Grace Healy. Eso es el programa, hay mucho por hacer y también estamos aprendiendo uno a otro y estas cosas somos ya sabemos que hay que ser flexible, amigos. Ya ustedes nos han enseñado cómo ser más flexibles que normalmente los británicos somos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Nina. Agradecemos tu síntesis respecto a la presentación del proyecto Fenómeno de Oportunidades Fase 2. El proyecto El Niño, Fenómeno con Oportunidades, viene siendo implementado en el ámbito de la UGEL Sechura. Recordemos que la UGEL Sechura se encarga de garantizar un servicio educativo de calidad en todos los niveles y modalidades del servicio educativo. En la gestión de la profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL Sechura, se ha asegurado promover la oferta de un servicio educativo de calidad, tanto público como privado, basado en una gestión eficiente en el marco de la modernidad
administrativa y psicopedagógica, de acuerdo a nuestro contexto y realidad. En este momento tenemos la participación de Grace Helly, que va a presentar el paquete de trabajo relacionado con el currículo educativo. Cabe mencionar que Grace es directora de currículo del Consorcio Educativo David Rose. Este consorcio trabaja con 34 escuelas primarias y secundarias en todo el Reino Unido. Grace preside el comité de la fase de formación docente de la Asociación Geográfica. Es miembro del colectivo en educación geográfica. Y ha sido elegida para el Consejo de la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido como secretaria honoraria en educación. Forma parte del comité editorial de currículum y a la vez del comité de publicaciones Vera. Su último libro coeditado es Educación Geográfica en un mundo digital. Sin más, con este pequeño resumen de su vida y larga trayectoria, dejamos en la palabra a Grace Helly. Thank you, Maria. Gracias, María. Gracias por el momento, la oportunidad. Para el Reino Unido y en particular para Inglaterra, creemos que los temas que se centran en el niño y la resiliencia ante el clima en Perú tienen el potencial de abordar huecos en los recursos de currículum para escuelas y profesores. Hay un potencial grande dado el currículum nacional en Perú y Inglaterra, proporcionando oportunidad para estudiar el niño y la resiliencia al clima. En Perú, aunque ustedes sabrán mejor, esto se puede conseguir a través del currículum de ciencias sociales y en particular en la competencia 18, que se centra en el manejo responsable del espacio y el medio ambiente, ofreciendo oportunidad para recursos y objetivos educativos de centrarse en las capacidades esenciales. Por ejemplo, entender la relación entre lo natural y social, manejar varios recursos de información para entender la geografía y el medio ambiente y poder analizar el impacto de los problemas medioambientales en las vidas de la gente. En Inglaterra, nuestro currículum nacional para primaria y secundaria hasta los 14 años es muy similar y pues también ofrece oportunidades similares. Los profesores deberían enseñar a través de ejemplos particulares que les permitieran ofrecer una rica visión de Sechura para ayudar a los estudiantes a entender cómo los procesos humanos y físicos interaccionan para influenciar y cambiar paisajes, medio ambiente y también el clima. Y cómo la actividad humana depende del buen funcionamiento de los sistemas naturales. Estas áreas también serán revisadas y desarrolladas en estudiantes mayores de 14 años, con estudios más detallados de los sistemas de alimentación y resiliencia climática. Para el desarrollo de recursos educativos, tenemos el soporte de la Royal Geographical Society, que es muy importante porque defiende una educación en geografía y se compromete a una reforma del currículum educativo. También estamos en contacto con la Commission for Geographical Education of the International Geographical Union. Esto significa que esperamos que el proyecto tenga un impacto internacional y muestre que este tipo de colaboración es posible, especialmente este tipo de colaboraciones que se basan en el conocimiento local e intergeneracional, en este caso sobre el sistema alimentario del desierto y el niño. Dentro de la educación de geografía, creemos que hay una necesidad para esto. Hay una preocupación creciente
por el conocimiento ausente en el currículum nacional de escuelas, para ver pues, qué sitios son los que los estudiantes aprenden sobre y qué voces y experiencias se traen a la clase. Este proyecto es muy emocionante porque tiene el potencial para llevar el conocimiento local y la investigación a las clases en Perú y también en Reino Unido. Y también nos permite destacar a los estudiantes en educación, en edad escolar, cómo el fenómeno alrededor del niño y cómo las pesquerías y la agricultura en estas comunidades pues reacciona a este fenómeno. En mi rol como Curriculum Director, a través de 34 escuelas y también como coordinadora con organizaciones para diseñar educación en Inglaterra y en otras partes del mundo, soy consciente de las limitaciones en los recursos que hay para profesores para desarrollar sus propios materiales de conocimiento y para usar con estudiantes en relación al país de Perú y al fenómeno del niño y a la resiliencia de clima. La naturaleza digital de este tipo de trabajo nos permite para tener pues, las voces de diferentes generaciones, traerlas otra vez a la clase de manera similar a que he hecho con otros estudios. Así pues podemos trabajar con entrevistas, por ejemplo, y esto asegura que los estudiantes de los colegios pueden aprender de estas experiencias. Así, creo al mismo tiempo que el traer las vidas personales y locales a las clases tiene un potencial muy importante para aprender, aparte de lo que uno puede aprender en los libros. Por eso creo que estos conocimientos y este resource bilingual de español y de inglés podría ser muy importante para los profesores y estudiantes para colaborar y conectar entre Perú y Reino Unido. Así que para concluir, creemos que el desarrollo de este currículum educacional y para el desarrollo de los profesores y la experiencia de los estudiantes es muy importante. Y tiene el potencial de generar un modelo único de currículum internacional que pueda ser después cogido por otras organizaciones, por ejemplo, RGS y la International Geographical Union, the Commission of Geographical Education. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Grace. De verdad muy significativo y el crecimiento el aporte que va a hacer la universidad al currículo de los estudiantes en Sechura, definitivamente va a ser un gran paso en la historia de Sechura. Y como siguiente presentación, tenemos el honor de presentar a la doctora Karen Brown, de la Universidad de St. Andrews. Ella nos va a presentar el paquete de trabajo que va relacionado a los museos, y que sé que el señor Paulino Cortés Calderón, responsable del Museo de Chusís, va a estar muy atento en este momento porque es un tema que el día de ayer él mostró bastante disposición y de verdad que le agradecemos todo el esfuerzo que él ha hecho, porque como me decía, era la primera vez que asistía a una reunión virtual, pero el saber que era para ver el tema del museo, con la ayuda de su familia, ha logrado conectarse a esta reunión. Déjenme mencionar que tenemos, el honor de tener entre nosotros a la doctora Karen Brown, porque ella tiene una larga trayectoria en experiencia en museos. Ella es directora del programa de estudios sobre museos y patrimonio de la Universidad de St. Andrews. Es experta en museos comunitarios y patrimonio. Ha trabajado extensamente en proyectos de patrimonio en Escocia y Costa Rica, en particular desde el 2015.
Fue durante 5 años coordinadora de un proyecto financiado con fondos europeos, donde trabajó con instituciones como el Consejo Internacional de Museos, el Museo Nacional de Costa Rica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Austral de Chile, el Museo Nacional de Arqueología de Portugal y la Universidad de Valencia de España. Actualmente, Karen es coinvestigadora junto con Nina Lauri en el proyecto de Fenómeno con Oportunidades e investigadora principal en 3 proyectos financiados. Dejo en la palabra a la doctora Karen Brown. Bienvenida. Alors, sí, soy directora de museología en la Universidad de San Andrés. Y en inglés, I am very honored to be part. Estoy honrada de ser parte de este grupo. Quiero darle gracias a Nina por facilitar el estar involucrada. Y tengo muchísimas ganas de conocer a todos nuestros colegas en el proyecto. Y me siento muy, muy honrada de ser parte de este proyecto y gran equipo. Así que muchas gracias por empezar. Me pidieron que les explicara un poco pues quién soy, qué hago. Así que les voy a enseñar un par de fotos que van a ayudar para explicar quién soy y qué hago. Voy a intentar compartir mi pantalla. Y, por ejemplo, les voy a enseñar un proyecto de estudiantes que está ocurriendo este mismo año. Cada año hacemos proyectos con estudiantes y los hacemos con museos locales. Así que espero que sepan, bueno, San Andrés está al lado del océano. Y este es un ejemplo de una colaboración que con el Museo de Pesquerías, que es el único museo en Escocia dedicado a la pesquería. Y estuvo cerrado, ahora todavía está cerrado, así que todo ha tenido que ser de modo virtual. Y este es el proyecto de los estudiantes. La manera como trabajamos en general en San Andrés es queremos, nos gusta la transmisión intergeneracional de conocimiento. Aquí, así es más o menos como trabajamos en muchos proyectos. En este caso, es un museo de barcos en una isla pequeña en el norte de Escocia, en Shetland. Y en este caso tuvimos un workshop, una reunión, donde teníamos a el señor que estuvo jubilado de ser Costa Guard. Y aquí nos enseñó el gorro que los salvacostas tenían que llevar en su tiempo para protegerse cuando tenían que ir a salvar a gente de las costas. Así que lo que hicimos es coger a la escuela de primaria local y una clase vino al museo y se sentó con el señor David y David les explicó todos lo que significaban estos diferentes objetos y la manera como se vivía en ese tiempo. Así que es una manera de transmitir memorias y conocimientos de la generación más mayor a la más joven. Y esto, en resumen, es para conservar el conocimiento a través del tiempo. Y es simplemente con un workshop muy, muy simple.
Así que la situación en Sechura parece que podría ser una situación muy similar, de que se podría hacer este tipo de actividad en museos. Pero obviamente todo se hará pues como mejor funcione desde su punto de vista. Cómo se pueda coordinar pues a través de los museos y la comunidad y que permita la tecnología. Así que aquí estamos para darle soporte en lo que se necesita y facilitar. Y estoy encantada de haber conocido a Cristina. Estoy muy emocionada de poder trabajar. Así que también es profesora en la Universidad de Museos. Así que es muy emocionante. Y muchas gracias por escuchar. Y voy a parar de mostrarles la imagen. Aquí. Muchas gracias, doctora Karen. Y siguiendo con el programa, para ir cerrando con esta presentación, dejo en la palabra a la magíster Amanda Valdés Salinas, jefe de proyectos de educación y fortalecimiento de Prisma ONG, quien facilitará el diálogo, el cierre y las conclusiones. Bienvenida, Amanda. Vuelvo a saludarlas. Interesante lo abordado por nuestras investigadoras en este momento. Agradecer por su tiempo. Creo que este es un momento de algunas interrogantes que puedan tener quienes están presentes en esta reunión. No sé si pueden levantar la mano para que puedan hacerle las preguntas respectivas, ¿no? ¿Qué opina ingeniero Justo? Profesora Marcela. Darwin H. está levantando la mano. Por favor, Darwin, procede. El proyecto y en qué consistió la primera y en qué va a consistir la siguiente fase. Escuché que habían 3 fases y estamos en la segunda o he escuchado mal. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Darwin. Quizás, Nina, podrías... Sí, gracias a Marlon por la pregunta. Bueno, hasta ahora son 2 fases, entonces eso es el último fase, ¿no? Pero lo lindo es que el primer fase, por toda la situación de etapa que hemos pasado por COVID, los 2 proyectos podemos llevar adelante así paralelamente, ¿no? Pero en diferencia en la primera etapa, en esta segunda etapa está mayormente dirigida en el trabajo de campo por Prisma. O sea, como que también es el tema, el fuerte de Prisma es lo de educación, ¿no? Pero claro, Marlon, como sabes, que siempre buscamos oportunidades para buscar otras formas de financiar y eso salió netamente de la experiencia del colegio de Daniel Auxiles Carrión, ¿no? Y los esfuerzos del profesor Roberto y de la profesora Nancy. Y ya la parte de museos, yo sé que es tu pasión, eso del Museo de Jusis, por ejemplo, y ahí ya con la colaboración con UDEP y el profesor Cristina, este enlace ya, quién sabe hasta dónde llega, ¿no? Pero por el momento es segunda etapa, ¿no? Amanda, el ingeniero Justo activó su cámara para participar. Ingeniero Justo, por favor, tiene la palabra. Su micro, ingeniero. Activar su audio, ingeniero. Sí, nuevamente el saludo a cada uno de los que estamos presentes en esta reunión y tal vez para felicitar a quienes ejecutan este proyecto y no desmayar para que todas las etapas planteadas
logremos concretizar, digamos, en resultados tangibles para que nuestra población no vea que siempre se realizan estudios, en el caso de los lugares turísticos, cómo podemos aprovecharlos, en el caso del Museo de Chusís, mi satisfacción porque podamos canalizar algo adecuado para estos tiempos. Nosotros estamos temporalmente en esta responsabilidad y vamos a dejar los informes correspondientes para que podamos efectivamente cristalizar algo en favor de esta potencialidad que tiene el fenómeno del niño, ¿no? Porque el niño y sus riquezas que tiene donde actúa, no en vano le llaman el río loco, ¿no? Ha estado siempre en el desierto repartiendo sus bondades. Geológicamente ha tenido como 4 salidas el niño con el río Piura, y las poblaciones de la población misma que está diserta en el desierto tiene una potencialidad, que ha sabido sobrevivir en el desierto, es una potencialidad. Lorenzo Huertas en el libro de Identidad Cultural a través de los siglos, que es un profesor de reconocida trayectoria en la historia del Perú, en varias universidades de Ayacucho, San Marcos y otras de Lima, tiene bastante conocimiento que sería importante ya estudios anteriores recopilarlas para que se den recomendaciones. Lo mismo con los pescadores de esta bahía. Esta bahía antes se ubicaban en el mar sin tener un GPS como hoy día lo tenemos, porque tenían una característica muy propia que él le denominó la marcación, ¿no? Si en el mar todo se ve igual, no había manera de cómo llegar al día siguiente en el mismo sitio, pero ellos sabían cómo lo hacían, a través de un proceso de marcación. Por ser ingenieros, nosotros nos han enseñado la intersección de 2 líneas es un punto y mides una tangente, pero ellos en su conocimiento muy práctico sabían que al día siguiente iban a regresar al mismo punto. Una de las características muy importantes, y esto enfocado como que el fenómeno del niño y su población, cómo interrelacionarlos para potenciar algunas propuestas de proyectos o programas que podamos entender en favor de esta población. Yo recomendaría que concreticemos efectivamente a través de este estudio para poder canalizar con el gobierno local, con las fuentes que tenemos acá o con las fuentes de cooperación internacional y darle el valor que corresponda. Ese sería, en todo caso, mi comentario, no tanto para hacer una pregunta muy puntual, porque en realidad yo no sé inglés, no capto bien, pero sí se tiene una idea general que como el niño que es tan recurrente y hay investigaciones de siglos anteriores, que sería importante canalizarlas adecuadamente y cómo hacerla mucho más como una fortaleza que tiene Piura o la región norte, y concretamente cómo utilizarlo más en favor del desierto del norte del Perú que frente al de Chile y a otros desiertos que tiene Sudamérica. Le doy la información, no recuerdo si es la FAO. La FAO hizo una investigación aquí en el desierto de Sechura y está en el parque ecológico donde se ubican 16 tipos de árboles del mundo, que recopilados en el mundo, y que esas semillas se han hecho germinar aquí en ese parque ecológico. Esta información debe ser recogida porque si potenciamos lugares turísticos aprovechando el fenómeno del niño y otras alternativas como lo de los museos, todos los sitios arqueológicos que tenemos, y de repente otras potencialidades como le estoy mencionando de los pescadores artesanales, que dígase de paso, por su antigüedad, que tiene 7.000 años antes de Cristo, según la Católica del Perú, que hizo estudios acá. Entonces es una de las poblaciones muy antiguas. Entonces esa característica que aún se mantiene de los pescadores artesanales que lo practican en Chuyache, en Constante Matacaballo, en La Tortuga, en La Islía, ellos saben que al día siguiente, yo aquí en el mar, que va cualquiera y no sabe cómo ubicarse, ellos dicen, aquí pesqué un cherlo, un mero, una cabría, a través de la marcación. No llevan GPS, ellos solamente con la cuestión visual y la intersección de 2 líneas, ellos saben que están llegando al mismo sitio. Bueno, me he extendido y disculpen, pero esas potencialidades son las que debemos canalizar a través de un programa o de un proyecto. Gracias. Gracias, señor alcalde. La señorita Carolina levantó la mano.
Sí, buenos días nuevamente. Felicitar a las ponentes y felicitar al proyecto Prisma por tener en cuenta la cultura, ¿no? Entonces, generalmente este aspecto cultural no se toma en cuenta para los proyectos de desarrollo. Sin embargo, vemos que es la base porque es la transmisión de conocimientos de generación en generación. Y precisamente en Sechura es un desierto, sin embargo vemos una gran riqueza, no solamente natural, sino también una gran riqueza cultural. Y efectivamente los sitios arqueológicos que se han registrado en la región son una cuenta de ese conocimiento territorial desde el pasado, toda vez de que Sechura ha pasado siempre por estos ciclos de lluvias intensas y de sequías extremas y obviamente el desierto. Sin embargo, si revisamos la etapa prehispánica, vemos pues que hay una ocupación continua, una ocupación importante. Y entonces yo creo que allí tenemos elementos muy importantes para conocer cómo fue el manejo de ese territorio y las oportunidades que ellos encontraron en el territorio para satisfacer sus necesidades, para aprovechar los recursos desde la etapa prehispánica. Y obviamente ahora los museos son una oportunidad para transmitir ese conocimiento logrado por siglos, ¿no?, a las futuras y actuales generaciones. Y por esa razón felicitamos el trabajo de Prisma, felicitamos que hayan elegido el componente cultura como un componente muy importante en su proyecto, y desde allá estamos comprometidos en apoyar en todo lo que resulte necesario. Muchas gracias. Gracias, señorita Carolina, por sus palabras, que son muy alentadoras en este momento. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Algún comentario? Doctora Nancy. Sí, muy buenos días con todos los presentes. Y bueno, muy agradecida con todos ustedes por tener esta iniciativa, ¿verdad? De poder trabajar este proyecto donde se reconoce y se valora a los activos, ¿verdad? Las personas activas de nuestra comunidad, ¿verdad? A esos agentes principales que son transmisores de conocimientos. Y algo muy importante, ¿cierto? Es que los libros, ¿verdad? Como algo dijeron ustedes, los libros, que no sea, ¿cierto? Solo el único transmisor de conocimiento, sino lo más importante son las experiencias, las historias contadas por ellos mismos. Y aprender mucho, mucho de cada uno de ustedes. No soy de Sechura, porque soy de la ciudad de Catacaos, pero qué emocionante es conocer, ¿verdad? Qué emocionante es conocer toda la historia, toda la riqueza natural y cultural que tiene Sechura. Y yo todavía estoy con esas ganas y esa motivación de conocer esos lugares, porque la verdad es que no los conozco, ¿verdad? Todo es hoy día digital, todo esto, pero me gustaría, aquí que está el ingeniero Justo Eche, el de museos, tener, ¿cierto?, esa oportunidad de recorrer estos espacios, estos lugares y también familiarizarlos con ellos, ¿verdad? Ahí está, creo que también nuestros estudiantes, esa tarea y ese trabajo de poder conectarse con su espacio, con su realidad, y a la vez también ellos ser los transmisores a las futuras generaciones, porque ellos están ahorita con toda esa motivación y esas ganas también de poder dar a conocer su cultura a nivel, cierto, nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Muchas gracias por Prisma, por trabajar este proyecto. Lo hice en la primera fase y yo creo que en esta segunda fase le vamos a poner mucho más ganas, motivación, y con el apoyo de todos ustedes lo vamos a hacer. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Gracias, profesora Nancy. También nos ha pedido la palabra el profesor Julio Paso. Él es subgerente de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Sechura. Profesor Julio. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, los participantes invitados en esta importante reunión que, como ya he dicho, va justamente el desarrollo cultural y educativo de nuestra provincia. Bueno,
aún recuerdo en el año de 1998 como pescadores justamente de la zona de Parachiqui aprovecharon el fenómeno en ese momento para poder ejercer una bonita actividad como es la pesca, ¿no? En aquel entonces, justamente el camarón en algunas zonas se aprovecharon para generar ingresos económicos a algunas familias. Asimismo, también cuando ocurre este fenómeno es aprovechado también para hacer de conocimiento a ustedes porque a los hombres que se dedican al campo, a la zona, y justamente también hacen algunos cursos de manera segura, como se puede decir en la zona, y la aprovechan justamente para regar sus plantas que ellos mismos siembran en las zonas y las aprovechan en este momento. Mi pregunta era más allá de beneficios que tendrían justamente la zona pesquera, los agricultores y en la educación. ¿Cuáles serían los beneficios para darle a conocer a la población la importancia de este proyecto que viene desarrollando con otras organizaciones? Nina, creo que la señal del profesor Julio estuvo un poquito mal, pero una de las preguntas que hace es, ¿cuáles serían los beneficios que obtendría la población de esta segunda etapa del proyecto? Ya, gracias. Bueno, así cosas concretas son, por ejemplo, queremos armar paneles para colocar en el parque ecológico con los resultados que van creando los estudiantes, ¿no? Eso es como parte de difundir el público ahí mayor. Pero la otra cosa, la otra posibilidad que estamos mirando con Cristina y también con Karen es digitar algunos de los artefactos en los museos, ¿no? Y tratar de armar ahí una exhibición que queda en la municipalidad que sea virtual, ¿no? Para hacer más accesible y dar más perfil a esas cosas. Y también a la vez hacer videos para YouTube, para este intercambio intergeneracional, donde los niños y los estudiantes hacen entrevistas con los artefactos, por ejemplo, de la región. También podrían traer lo que tienen en su casa. Entonces, hay este nivel de difundir y eso es para que se queda en la zona en sí, ¿no? Pero la otra cosa es que tratar de llevar más allá la experiencia en Sechura de este currículum digital, que claro, con todos sus retos y los problemas en zonas donde no hay conexión y todo, pero también tener un X para conversar con el Ministerio de Educación basado en la voz del UGEL, ¿no? Diciendo, mira, eso ha funcionado así, este currículum, lo cual estamos pasando en el contexto del desierto, ¿no? Y tratar de tener instancias y diálogo con los sectores públicos, así en educación, y también crear un recurso curricular sobre el niño que ha sido elaborado con la material que generan los estudiantes y que eso sea ahí un recurso para profesores bilingües que está en inglés y español y que va a ser difundido así para engancharse con los currículum en dos países, para que la experiencia de Sechura va más allá de Sechura nomás y que tenga voz y perfil, ¿no? Y como dijo el alcalde en el contexto hoy en día de los planes donde van a traer los aguas, esas cosas, es importante dar perfil a la voz y experiencia de la zona. Gracias, Nina. El director de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, el profesor Roberto Sojo, también pidió la palabra. Profesor. Buenos días con cada uno de ustedes. Quien habla pues es el director Roberto Sojo Ancajima de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, por la cual doy el saludo en nombre de toda la comunidad educativa. Y también quiero agradecer a esta oportunidad que nos brindan con este fase 2 del proyecto. El año pasado tuvimos una bonita experiencia muy enriquecedora
que movilizó a tanto a los docentes, tanto al directivo, a los estudiantes y padres de familia. Fue una oportunidad donde nuestros estudiantes pudieron mejorar sus aprendizajes. Y gracias a este proyecto, porque de verdad que el desierto de Sechura tiene mucho que ofrecer y muchos los desconocen. Entonces, en estos proyectos, en este tipo de proyectos, los estudiantes, padres de familia, docentes, nos movilizamos y generamos aprendizajes a partir de las experiencias vividas, como se trabajó con el fenómeno del niño, como una oportunidad, viéndolo desde ese lado. Entonces, esperamos con bastante disposición, con esa emoción para continuar este año trabajando con la fase 2. Y mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, profesor Roberto. ¿Alguien más quiere comentarnos? Si no, ya daríamos el cierre de esta reunión. Yo solamente quiero mencionar algunos aspectos. Cómo la escuela puede generar políticas públicas, que en este caso es el currículo, ¿no? Cómo una escuela del desierto puede ayudar a la generación de esto. Creo que eso es retador, se muestra retador para la UGEL, se muestra retador para la escuela. Y sobre todo que va a ser refrendado por instituciones internacionales, ¿no? Entonces creo que esa mirada de largo plazo que tenemos que tener, una mirada holística, creo que va a ser interesante en estos momentos. Los museos también, ¿no? O sea, esta nueva oportunidad de reconocer a la cultura como base para nuestro aprendizaje, y creo que el propio currículum establece, ¿no? El niño tiene que ser reflexivo, con pensamiento crítico, y creo que el proyecto es lógica, ¿no? Recuperar el pasado para trabajar el presente, pero en miras al futuro también. Entonces creo que esa lógica de este aprendizaje basado en las experiencias vividas y este intercambio intergeneracional para construir conocimiento, no solamente va a construir conocimiento, sino también puede ayudar en todo este tema, las famosas habilidades blandas, ¿no? El contacto con los padres, ¿no? Una de las cosas que hoy en día en el país es un poco, no está bien trabajada, ¿no? Creo que a través de estos espacios se pueden ir generando otras condiciones que van a ayudar en la seguridad de los estudiantes. En relación a lo que decía Nina, ¿no? Los beneficios que va a tener, una de las cosas es que ya no van a ser solamente actores, sino autores, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que se necesita en la investigación, ¿no? Cambiar esa lógica, ¿no? Y creo que la digitalización de los artefactos también va a ayudar a que otras personas en otros países puedan mirar también la riqueza que tiene Sechura, ¿no? Entonces creo que hay varios aspectos en este camino de esta intervención. Yo saludar la presencia de cada uno de ustedes nos motiva a escribir también en esta lógica de cómo vamos a contribuir. De verdad, para nosotros también nos llama la atención todo este trabajo, y el nombre nomás, ¿no? Fenómeno con oportunidades, ¿no? Entonces creo que agradecer a Nina por la confianza depositada en nosotros como institución que viene trabajando en el país, agradecer a cada uno de los que han participado, a los docentes investigadores, al director, docente de la institución educativa, a la profesora Marcela, gracias por su tiempo. Sabemos que ella está en trayecto, por eso es que no logra comunicarse bien. Al ingeniero Justo, ¿no? Eche, el alcalde de la municipalidad provincial, al señor Paulino, a Cristina, también docente de la UDEP, que nos está acompañando, a la señora Carolina Vilches, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? Qué honor tenerla en este espacio. A Darwin, ¿no? Entonces, a Mónica también, que nos ha ayudado en todo este tema de la traducción.
gracias de verdad por su tiempo, y tal cual habíamos quedado, habíamos quedado en que la reunión debía de durar 1 hora, estamos cumpliendo con eso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad. Mari, no sé. Mari Carmen. Y la profesora Marcela Socorro, Marcela Cornejo Zapata, directora de UGEL Sechura, va a expresar sus palabras y sus comentarios respecto al expuesto. Sí, bien, buenos días nuevamente con todos y con todas. Agradecer al ingeniero Justo Eche que nos acompaña en esta oportunidad, a la representante también del Ministerio de Cultura, de la Universidad San Andrews, equipo Prisma, al Colegio Daniel Alcides Carrión, a la colega y al profesor Roberto que nos acompaña el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por estar participando en esta presentación de lo que es el proyecto Fenómeno con Oportunidades, que ya se ha ejecutado en nuestra provincia de Sechura, en la zona del distrito de San Cristo, y que pues va a continuar en el presente año, ¿no? Es un proyecto pues que busca que se reconozca y que se dé el valor, ¿no?, a esta parte del territorio de nuestra provincia de Sechura. Y qué más con el acompañamiento de nuestros estudiantes y de nuestros maestros hacia la comunidad. Como UGEL Sechura vamos a seguir haciendo ese trabajo articulado, ¿no?, porque consideramos que es necesario, ¿no?, que toda la provincia de Sechura, que todos nuestros pobladores conozcan, ¿no?, de esta riqueza que tenemos. Así que muchísimas gracias Amanda, Mari Carmen, muchísimas gracias Nina, y a todo el equipo, porque bueno, continuamos pues con este trabajo que lo que busca también es garantizar un desarrollo sostenible. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesora Marcela. Muchas gracias por sus palabras. Realmente nos anima y nos motiva a seguir adelante. Quiero dejar en la palabra, antes de hacer la foto institucional de rigor con todos ustedes, vamos a pedir que proyecten sus cámaras, ¿no? Agradecer, como dijo Amanda, la presencia, la participación, pero para cerrar este momento, le pido a Nina Lauri, investigadora principal de la Universidad San Andrews, pudiera dar las palabras finales a todos nosotros. Quiero también saludar la presencia de Cristina Vargas, docente principal de la Universidad, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Ella es docente de Historia y Gestión Cultural. Además, Cristina Vargas es una de las profesionales reconocidas a nivel mundial. Tenemos el honor en Piura de ser una de las mujeres museólogas que está trabajando en toda la zona. Ella es autora del libro Echando Raíces en Suelo Fértil, que definitivamente tuvo gran acogida y tenemos, como les digo, el honor de contar con ella entre el equipo de especialistas e investigadores de este proyecto. Gracias por tu presencia y quiero dejar con ustedes a Nina Lauri para poder dar las palabras finales y luego hacer la foto oficial del evento. Ok, Mari Carmen, muchísimas gracias y muy rápido, porque una de las cosas que pasa cuando colaboramos así es que ya no somos colaboradores, sino amigos y amigas. Hemos hecho amistad y la eso ha sido profundizándose este año por todo lo que hemos pasado. Las oraciones, los pensamientos de nosotros están con ustedes en el Perú en esta situación. Y queremos que se mejore porque nosotros aquí queremos visitarles, extrañamos la comida de Sechura, extrañamos la música, las amistades y ojalá que podamos hacer un viajecito ahí en febrero cuando es invierno en Escocia. Veamos. Muchísimas gracias. Pedro, ¿nos indicas por favor la toma de foto? Bien, a la cuenta de 3, si nos apoyan activando su cámara, por favor. Bien, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Me dan un momentito, por favor, para tomar una última. A ver, ahí estamos. Listo. ¿Así? Y el señor Paulino nos está motivando a tener una foto con más actitud, dice el señor Paulino Cortés.
Entonces, todos con actitud a darle like porque empezamos historia en Sechura. 3. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias por su presencia Gracias. y seguimos en coordinación.